70 hombres se hundieron en la espesura de una selva olvidada. ¿Fue su sacrificio solo una estadística más, o la chispa de un renacimiento en África? Copena. Para muchos, una palabra vacía. Para otros, el eco vibrante de la historia en curso, resonando bajo el manto denso de la selva africana. Allí no solo se libró una batalla, sino que se desafió el destino de un continente. En ese confín remoto de Burkina Faso, 70 combatientes yihadistas fueron abatidos. Pero la pregunta real no es cuántos cayeron, sino qué cambió tras ese enfrentamiento. ¿Qué destino se tejió en la espesura? La selva de Copena, verde e impenetrable, se transformó en algo más que un campo de batalla. Se convirtió en un símbolo. Fue el escenario donde un país africano decidió romper la costumbre de delegar su defensa. Por primera vez en décadas, la soberanía no era un eslogan, sino una hazaña tangible. Detrás de cada maniobra había una causa ancestral, la lucha por la autodeterminación. No se trataba solo de expulsar invasores, sino de reclamar el derecho de escribir el propio futuro, sin tutores ni cadenas externas. Y al frente de esa visión, el capitán Ibrahim Traoré, líder joven que desprecia discursos huecos de independencia y apuesta por hechos, disciplina y unidad. Para él, la soberanía es un deber colectivo, una tarea que exige coraje y compromiso, no solo palabras. ¿Fue Copena solo un episodio más en el mosaico de conflictos africanos? ¿O marcó el primer paso de una revolución silenciosa, donde África toma el lápiz y elige contar su propia historia? Ignorar Copena es arriesgarse a no entender cómo se forja la verdadera independencia. Podemos ser simples espectadores, o decidir formar parte de la historia. Para entender estas preguntas, viajemos al amanecer de Copena y presenciemos el nacimiento de una de las operaciones más decisivas de la región. Acompáñame a ese instante, donde el silencio de la selva se rompe y la historia comienza a escribirse con sangre y decisión. El día en que Copena dejó de ser solo un nombre perdido en el mapa. Antes de Copena, el miedo mandaba. La defensa era solo instinto, respuesta a la amenaza constante. ¿Qué ocurrió esa mañana en el corazón de la selva? No fue solo otra batalla. Fue el inicio de una nueva era para la soberanía africana. Copena no era un lugar cualquiera. Era el santuario enemigo, una fortaleza rodeada por la espesura, reforzada durante meses con túneles y trampas, envuelta en un aura de terror. Allí, los insurgentes se creían invulnerables, protegidos por la selva y la desesperanza de quienes temían acercarse. Pero el cambio se gestó en silencio. Durante meses, la inteligencia local recopiló información. Cada sendero, cada sombra, cada rutina. Drones sobrevolaron las copas de los árboles, registrando movimientos invisibles para el ojo desnudo. La paciencia fue la primera arma. Cada dato obtenido era una semilla de la ofensiva por venir. El asalto no llegó de manos extranjeras. Fueron 3 brigadas de élite de Burkina Faso, quienes rodearon Copena. La Ghost Unit, la BR-7 y la Force Attack Team. Cada una entrenada para moverse como sombras, cada una con su papel preciso en el cerco que cerraría la trampa. Al amanecer, ejecutaron el cerco con precisión quirúrgica. El refugio impenetrable se tornó prisión. Por primera vez, los perseguidos tomaron la iniciativa. Los cazadores eran ahora los insurgentes, sorprendidos en su propio bastión. La operación fue una exhibición de disciplina, coordinación y valor colectivo. No hubo confusión. Solo el avance silencioso de quienes sabían que la soberanía se defiende con responsabilidad. Cada paso era un mensaje. Burkina Faso podía protegerse sin depender de nadie más. 70. Ese número quedó grabado al final. 70 vidas perdidas en el combate. 70 historias interrumpidas. 70 advertencias sobre el costo de la libertad. Pero la cifra era mucho más. Era la prueba de que el país podía resistir, actuar y decidir su propio destino. El hallazgo posterior fue aún más duro. Muchos insurgentes eran apenas adolescentes, arrastrados por promesas falsas,
usados como peones en una guerra ajena. Eran víctimas antes que enemigos, reflejo del daño profundo de la manipulación y la pobreza. Cuando la pólvora se disipó, reinó el silencio. Pero no era el silencio del miedo, sino el de la liberación. Por primera vez en años, Copena era tierra libre. Ese silencio, tan denso e inesperado, fue la señal de que lo imposible era posible cuando una nación se une y toma su destino en sus propias manos. Pero la victoria en Copena era solo el primer paso. Lo que sucedió después desafiaría la imaginación y pondría a prueba la verdadera capacidad de la nación para permanecer unida. El verdadero enemigo nunca fue solo el extremismo. Era la convicción de que la salvación debía venir del exterior. Copena rompió ese hechizo. Por primera vez, la victoria no llegó firmada por potencias lejanas, sino por manos burkinesas. Se eligió confiar en la propia capacidad, aunque eso implicara asomarse al abismo de la incertidumbre. El mayor cambio no fue militar, sino mental. El miedo, ese viejo custodio de la dependencia, empezó a disiparse. La gente, acostumbrada a esperar milagros foráneos, aprendió a mirar hacia adentro. Ya no preguntaban, ¿quién nos rescatará?, sino, ¿qué podemos lograr juntos? Nació la llamada inversión burkinabé, una táctica forjada en ingenio local, necesidad y convicción. Ningún helicóptero francés, ninguna base extranjera dictando el curso. Solo la sincronía entre soldados y civiles, entre generaciones, mujeres y hombres, tejiendo una resistencia nacional. El ejército y el pueblo se fundieron en una única fuerza. Así surgió la Civic Army. La defensa ya no era exclusiva de los uniformados. La reconstrucción de aldeas y el cuidado de heridos se volvieron tarea colectiva. Se repartían víveres, se limpiaban caminos y, sobre todo, se compartía la esperanza de que la victoria, esta vez, sería real y duradera. El modelo Copena comenzó a resonar más allá de las fronteras. Otros países africanos observaban. ¿Y si la autosuficiencia fuera posible? Los discursos de dependencia sonaban huecos frente al ejemplo de una nación que, sola, retomaba el control de su destino. Pero no todos celebraron ese despertar. En capitales occidentales, creció un nerviosismo silente. Si Burkina Faso podía levantarse sin ayuda, ¿cuántos más podrían intentarlo? La idea de una África autosuficiente inquietaba a quienes dictaban condiciones desde lejos. Para el pueblo, la revolución era interna. El empoderamiento ciudadano tomó nuevas formas: patrullas vecinales, reconstrucción de escuelas, debates públicos sobre cómo proteger lo ganado. La defensa trascendió lo militar. Era cultural, económica, una narrativa en disputa. La batalla ya no se libraba solo en los bosques, sino en los titulares. La prensa internacional minimizó los logros, sugiriendo que todo era casualidad o exageración. Pero quienes vivieron el cambio sabían que ningún periodista podía disminuir la magnitud de lo ocurrido. El costo de la autosuficiencia era alto. Tensiones políticas por el liderazgo, restricciones económicas tras rechazar ayudas, y debates culturales sobre el significado de esta nueva independencia. Si Burkina Faso caía, los viejos esquemas de dependencia se reforzarían. La apuesta era total. Pronto, nuevas amenazas pondrán a prueba la cohesión alcanzada. Pero la semilla de la autosuficiencia ya está plantada y el pueblo no está dispuesto a retroceder. La paz también es una batalla. ¿Puede una nación nacida en la guerra aprender a florecer en la calma? El eco de Copena aún se siente cuando surge el desafío real. La reconstrucción exige más que levantar escuelas donde hubo trincheras o reabrir hospitales cerrados por el miedo. Cada aula, cada consulta y cada ladrillo es una prueba de que el renacer no es solo militar, sino humano. Pero transformar la energía colectiva de miles en la selva en instituciones duraderas resulta arduo. La inspiración debe convertirse en leyes justas, en sistemas que resistan tempestades políticas y económicas. La identidad nacida bajo fuego necesita raíces profundas para no ser barrida por el oportunismo.
El peligro sigue acechando, tanto desde dentro como desde fuera. El riesgo de fragmentación es palpable. Antiguos aliados pueden tornarse rivales, y potencias extranjeras, antes obligadas a retirarse, buscan fisuras para colarse, trayendo promesas envenenadas o avivando divisiones. Si la unidad de Copena titubea, todo el sacrificio podría evaporarse, devolviendo al país a la sombra de la manipulación y la dependencia. Ahora la lucha ya no es solo militar, sino moral, económica e informativa. El nuevo campo de batalla está en los mercados, en las redes sociales, en las aulas y hospitales. La vigilancia es invisible. La resistencia se mide en empleos, ideas y la verdad que se defiende día a día. Las alianzas regionales, como la AES, abren una oportunidad histórica. Alinear fuerzas africanas bajo un propósito común y redefinir el peso geopolítico del continente. Pero incluso estas alianzas serán puestas a prueba por intereses cruzados y presiones internacionales. La pregunta permanece: ¿puede la soberanía conquistada con armas transformarse en prosperidad sostenible? La autodeterminación es solo el primer paso. El reto real es mantenerla viva y fecunda, año tras año, generación tras generación. Pero incluso mientras el país lucha por cimentar su independencia, nuevas amenazas y tentaciones aparecen en el horizonte. Lo que sigue pondrá a prueba no solo la unidad de Copena, sino el significado mismo de libertad. Copena no es solo un episodio de la historia africana, es un manual de dignidad y disciplina para quienes anhelan libertad auténtica. No basta con leer o recordar, hay que aprender de su ejemplo. Detrás de cada operación exitosa, como la de Copena, se esconde una lección profunda que trasciende el campo de batalla. La soberanía, palabra tan proclamada, no es un obsequio ni un eslogan vacío. Es una práctica diaria, una constancia que exige tanto de quienes lideran como de quienes obedecen. En Copena, la fuerza surgió de la unión genuina entre liderazgo y pueblo. Ningún líder puede triunfar aislado, pero tampoco la ciudadanía puede quedarse esperando soluciones desde arriba. Solo cuando ambos entienden que la libertad se construye con actos cotidianos, una nación se vuelve capaz de defenderse y transformarse, paso a paso. La autodependencia fue la clave. No esperar salvadores, no ceder el control ante las dificultades. Aprender a valerse por sí mismos, en la seguridad, en el desarrollo, en la reconstrucción. Diferencia a los pueblos que solo sobreviven de aquellos que renacen de verdad. Cada pequeño acto suma. La acumulación de gestos honestos, desde el respeto mutuo hasta el cuidado de los recursos, solidifica una independencia real. Cuando cientos o miles de manos colaboran sin buscar recompensas inmediatas, el tejido nacional se fortalece ante cualquier crisis o amenaza. Pero esto también impone una responsabilidad personal. La libertad se defiende y se construye a diario. No basta con celebrar victorias ajenas, ni culpar siempre a factores externos. El cambio genuino inicia cuando cada persona se pregunta qué puede aportar, aunque sea mínimo, para el bien común. En Copena, la fuerza se multiplicó porque los combatientes dejaron de esperar milagros y tomaron el destino en sus propias manos. Esa lección es universal. Cualquier nación o colectivo puede aplicarla. Cuestionar narrativas externas, buscar su propia verdad y actuar con coherencia. La historia está plagada de ejemplos de pueblos que perdieron su rumbo por depender en exceso de otros, por temer decidir por sí mismos. Ignorar las lecciones de Copena condena a repetir esa dependencia y apaga toda posibilidad de renacimiento social y político. No se trata solo de África, ni únicamente de Burkina Faso. Es una advertencia para quien valore su autonomía. El legado de Copena es recordarnos que la libertad nunca es definitiva, pero siempre es alcanzable si se cultiva como un hábito constante, no como un sueño distante. Cada generación tiene la oportunidad de renovar ese pacto con dignidad, disciplina y verdad propia. Así llegamos al cierre. Lo que empezó en Copena es apenas el primer capítulo de una historia que invita a actuar, no solo a contemplar. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede aprender el resto del mundo de Copena?
¿Podría esta lección encender una transformación más allá de África? La selva de Copena parece dormir, envuelta en su calma densa. Pero bajo ese silencio, algo late. La historia aún está viva, esperando la siguiente palabra. ¿Te atreves a escribirla tú? Tras el estruendo y la sangre, Copena ya no es solo un lugar perdido en el mapa. Es una pregunta incómoda, un desafío dirigido a todos. ¿Vas a ser protagonista de tu propia libertad? ¿O prefieres mirar desde la comodidad, dejando que otros luchen por ti? La operación en Copena fue mucho más que una victoria militar. Fue un grito colectivo. La soberanía no se hereda ni se pide prestada. Se construye, día tras día, decisión tras decisión, en cada acto pequeño y en cada sacrificio enorme. Es un llamado urgente a romper con la dependencia y a aceptar que la libertad es una responsabilidad compartida. El peligro real empezó cuando callaron las armas. Creer que la libertad es tarea de unos pocos, o que vendrá garantizada por la ayuda de fuerzas lejanas, es la trampa más sutil. El futuro de la autodeterminación en Burkina Faso, y en toda África, se juega en la valentía silenciosa de quienes se niegan a mirar hacia otro lado, en los que rechazan la resignación como destino. No importa dónde estés. Todos somos parte de esta historia. Defender la soberanía no es un gesto heroico reservado al campo de batalla. Es una disciplina diaria, una vigilancia constante ante cualquier forma de manipulación externa o de indiferencia interna. Hoy, el eco de Copena resuena en cada rincón del país, y mucho más allá. Nos obliga a pensar, pero también a actuar. ¿Cómo transformar el sacrificio en prosperidad real y duradera? ¿Cómo impedir que el dolor se repita y, en cambio, hacer florecer la unidad y el progreso? La historia de Copena no terminó con el último disparo. Se reescribe cada día, en cada elección personal y colectiva. ¿Vas a quedarte con el titular o te atreverás a involucrarte en el próximo capítulo? Recuerda, el equilibrio del poder puede cambiar de golpe, en el momento más inesperado, cuando una comunidad decide no esperar más permiso para ser libre. Pero la lección de Copena no surge en el vacío. Recordar otros momentos históricos nos ayuda a dimensionar su importancia. Por ejemplo, pensemos en la independencia de Ghana, cuando Kwame Nkrumah lideró un movimiento transformador. No bastó con expulsar al poder colonial. La verdadera batalla fue cultural y mental. Implicó construir escuelas, medios de comunicación propios y una economía nacional. Al igual que en Copena, el peligro de la dependencia externa persistió mucho después del triunfo inicial. En otro rincón del mundo, la historia de Vietnam ofrece un paralelo conmovedor. Tras décadas de lucha contra la ocupación extranjera y años de guerra brutal, la independencia se consolidó solo cuando la sociedad entera asumió la reconstrucción como una tarea colectiva. En Hanoi, tras la victoria, miles de ciudadanos participaron en brigadas voluntarias para limpiar escombros, restaurar servicios y reabrir escuelas. Así, la victoria militar se transformó en desarrollo sostenible. ¿Podrá Copena inspirar ese mismo milagro en África Occidental? Volviendo a Burkina Faso, imagina a una maestra, Mariam, que tras la batalla regresa a su aldea destruida. Ella no espera ayuda internacional. Reúne a los niños bajo un árbol y convierte la sombra en un aula improvisada. Con tiza y una pizarra rota, reinicia las clases mientras madres y padres reconstruyen los techos con barro y ramas. Esos actos, invisibles para la prensa extranjera, son los que realmente sostienen la independencia. La historia de Mariam podría repetirse en cientos de aldeas, donde la resiliencia diaria forja el futuro del país. En el plano económico, la autosuficiencia implica retos monumentales. Burkina Faso, tras Copena, enfrenta sanciones y bloqueos por desafiar los intereses de potencias extranjeras. Las remesas disminuyen, el acceso a mercados internacionales se restringe y los precios de productos básicos aumentan. Sin embargo, comunidades enteras se organizan en cooperativas, cultivan arroz, cosechan algodón, producen jabones artesanales. El trueque retorna como práctica común en algunas regiones. Así,
El ingenio local suple la escasez y fortalece la economía desde abajo. La experiencia de otros países africanos, como Etiopía, demuestra que la autosuficiencia puede ser el cimiento de una transformación profunda. Tras expulsar a las tropas italianas en el siglo XX, los etíopes dieron prioridad a la alfabetización, la salud y la industria local. Aunque enfrentaron décadas de dificultades, su ejemplo demuestra que la perseverancia colectiva puede doblegar el destino más adverso. En Copena, la clave fue la articulación entre civiles y militares. Los soldados, lejos de actuar como una élite distante, colaboraron en la siembra, la construcción de pozos y la reparación de caminos. El modelo de ejército cívico recuerda a las milicias populares de Mozambique tras la independencia, cuando campesinos y combatientes trabajaron codo a codo para reconstruir lo destruido por la guerra. Sin embargo, la autosuficiencia no está exenta de peligros. La presión extranjera adopta hoy formas sutiles: campañas de desinformación, bloqueo de créditos, infiltración de agentes para sembrar discordia. El pueblo burkinabé debe estar atento a estas amenazas invisibles. Por ejemplo, en la vecina Malí, intentos de sabotaje económico y mediático han buscado minar la unidad nacional. Copena enseña la importancia de la vigilancia permanente y la educación política para evitar caer en las trampas de la división. Construir un futuro estable implica también fortalecer las instituciones. Tras la batalla, el gobierno de Burkina Faso debe invertir en tribunales justos, sistemas de salud resilientes y educación de calidad. La transparencia y la rendición de cuentas se convierten en pilares, pues la corrupción puede convertirse en el nuevo enemigo interno. Países como Ruanda, tras el genocidio, lograron reconstruir su administración pública con disciplina y visión a largo plazo. Copena puede marcar el inicio de ese proceso en Burkina Faso si sus líderes aprenden de esos ejemplos. La juventud desempeña un papel crucial. Muchos de los combatientes caídos en Copena eran adolescentes. Para no repetir el ciclo de violencia, es fundamental ofrecer alternativas: formación técnica, becas, deportes y arte. En Sierra Leona, tras la guerra civil, la reintegración de excombatientes a través de programas educativos y agrícolas permitió reducir drásticamente la reincidencia en la violencia. Burkina Faso puede implementar proyectos similares para transformar a los jóvenes en motores del desarrollo. Las mujeres, tradicionalmente marginadas de los procesos de paz y reconstrucción, emergen como líderes comunitarias tras Copena. Inspiradas por figuras como Ellen Johnson Sirleaf en Liberia, organizan redes de apoyo, mercados solidarios y campañas de alfabetización. El renacimiento de Burkina Faso será más sólido y justo si se reconoce y potencia el rol femenino en todos los niveles. El papel de la diáspora es otro factor decisivo. Miles de burkineses viven y trabajan en Europa, América y otros países africanos. Tras Copena, muchos retornan temporalmente para contribuir con conocimientos, recursos y tecnología. Así, la reconstrucción adquiere una dimensión global, y la nación se enriquece con ideas y experiencias diversas. En términos prácticos, cada ciudadano puede contribuir al renacer nacional de formas simples pero poderosas. Organizando cooperativas de producción y consumo para asegurar el acceso a bienes esenciales sin depender de importaciones. Participando en asambleas comunitarias para decidir de manera colectiva la reconstrucción de escuelas, clínicas y caminos. Promoviendo la educación financiera y el ahorro local como antídotos contra la dependencia de créditos externos. Fomentando el voluntariado en proyectos de alfabetización, salud y deportes para integrar a los jóvenes y fortalecer la cohesión social. Utilizando medios de comunicación alternativos, como radios comunitarias, para contrarrestar la desinformación y fortalecer la identidad nacional. A nivel estatal, el gobierno puede impulsar políticas de sustitución de importaciones, incentivar la industria local y priorizar la investigación científica adaptada a las necesidades nacionales. En la agricultura,
La promoción de semillas autóctonas y técnicas sostenibles puede aumentar la seguridad alimentaria y reducir la vulnerabilidad ante fluctuaciones internacionales. La diplomacia regional es otro frente clave. Burkina Faso puede liderar la creación de alianzas estratégicas en África Occidental, promoviendo la integración comercial y la defensa colectiva. La experiencia de la Unión Africana demuestra que la cooperación continental es posible y beneficiosa si se basa en el respeto mutuo y el interés común. En el ámbito cultural, el cine, la literatura y la música pueden jugar un papel fundamental en la consolidación de la identidad post-Copena. Festivales de cine local, concursos de relatos históricos y conciertos que celebren la resistencia y la unidad nacional son herramientas poderosas para difundir el espíritu de autosuficiencia. La memoria histórica debe preservarse. Museos, memoriales y archivos digitales pueden recoger testimonios de combatientes, educadores, agricultores y líderes sociales. Estos relatos servirán de inspiración para las futuras generaciones y como escudo frente a la manipulación mediática. No olvidemos que la tentación de la dependencia puede volver en cualquier momento, disfrazada de ayuda humanitaria o inversión extranjera. Por eso, la vigilancia ciudadana y la exigencia de transparencia deben ser permanentes. La experiencia de países latinoamericanos demuestra que la autonomía se pierde cuando los recursos estratégicos quedan en manos externas. Copena enseña la importancia de proteger el patrimonio nacional. En última instancia, la verdadera libertad se medirá por la capacidad de Burkina Faso para ofrecer dignidad y oportunidades a todos sus ciudadanos, sin distinción. La justicia social, el acceso igualitario a servicios y el respeto por los derechos humanos son los pilares de una independencia real. La historia juzgará a Copena no solo por su hazaña militar, sino por la calidad de vida que logre construir para su pueblo. Así, la pregunta final no es solo para Burkina Faso, sino para el mundo entero. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestra libertad? ¿O preferimos la falsa comodidad de la tutela ajena? La selva de Copena nos mira en silencio, pero su mensaje es claro. La libertad no es un regalo, es una conquista diaria, una tarea que nunca termina. La próxima palabra, el próximo capítulo, depende de ti.